Entrando ya a la cuarta ronda de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de contingencia sanitaria. Adelante, senadora Blanca Estela Piña. Gracias, presidenta. Antes quiero agradecer a mis 10 compañeros de la bancada de Morena que se adhirieron ya con antelación a esta iniciativa que presentaré y a los que gusten adherirse a ella. Buenos días, compañeros y compañeras senadores. La pandemia provocada por la COVID-19 ha visibilizado la gran precariedad salarial y la incertidumbre laboral que padecen millones de trabajadoras y trabajadores, además del riesgo a la salud de aquellos que laboran en actividades económicas consideradas como esenciales en un marco de contingencia sanitaria. De esta forma, la clase trabajadora, generalmente la más precarizada, fue la que, pese al riesgo de afectar su salud, evitó que el país colapsara por la cuarentena al mantener funcionando los sectores y actividades fundamentales de la sociedad. El mantenimiento de los servicios de salud, limpieza de los hospitales, el aseo público, la recolección de basura, los servicios de transporte, la atención en mercados, los centros comerciales y de abastecimiento, la manutención de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, el servicio de eléctrico, la agroindustria. Todos ellos mantuvieron su funcionamiento gracias al enorme esfuerzo y dedicación de millones de trabajadoras y trabajadores. La pandemia evidenció que la clase trabajadora mueve a México y que, por tanto, se requiere fortalecer los derechos laborales mediante la restauración del equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, en condiciones de pandemia y fundamentalmente en las actividades económicas esenciales, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Pese a la gran contribución que la clase trabajadora da a la nación y a la sociedad mexicana, fueron del conocimiento público cientos de casos de abusos de la patronal contra las y los trabajadores. Aún con la declaratoria de contingencia sanitaria, grandes corporativos los obligaron a asistir a los centros de trabajo, aunque las actividades que desarrollaban no fueran consideradas como esenciales, omitiendo cumplir con las disposiciones fijadas por las autoridades sanitarias en medio de la emergencia causada por la COVID-19. El resultado fueron miles de contagios que pudieron ser evitados si se hubiesen cumplido por parte de las empresas las medidas sanitarias. Otra de las violaciones a los derechos laborales se presentó cuando la patronal despidió a los trabajadores y trabajadoras sin goce de sueldo, bajo el argumento de que se veían obligados a cerrar por la pandemia. Sobre las actividades económicas catalogadas como esenciales, en el marco de una declaratoria de contingencia sanitaria, el coronavirus no fue considerado por la patronal como riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo, por lo que los trabajadores y trabajadoras que se vieron contagiadas en sus espacios laborales se encontraron en la total desprotección y en algunos casos fueron despedidos injustificadamente. En el periodo que transcurrió la cuarentena, se registró que las empresas eliminaron más de 1 millón de empleos formales, lo anterior sin contabilizar los cerca de 12 millones de trabajadores informales que pasaron a una situación de inactividad. Esta situación representó una gran afectación para las familias trabajadoras. Esta terrible situación reflejó una gran ausencia en la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla sanciones en caso de despidos injustificados, así como las condiciones que deben cumplirse en un contexto de declaratoria de contingencia sanitaria. Sin embargo, existe una laguna jurídica cuando se trata de los casos en que las y los trabajadores de las actividades económicas denominadas como esenciales contraen una enfermedad considerada como epidémica o pandémica en un contexto de emergencia sanitaria. En este sentido, es importante señalar
que bajo el principio de buscar la justicia social, las enfermedades provocadas por epidemias o pandemias, en este caso por el coronavirus, las cuales se propagan entre los trabajadores en los centros de trabajo pertenecientes a las actividades económicas esenciales, deben considerarse como enfermedades de trabajo sin importar el patógeno y las afectaciones concretas. Con base en lo anteriormente expuesto, propongo una iniciativa por la que se modifica la fracción 19 del artículo 132. Se adiciona una fracción 19 ter al artículo 132. Se adiciona el artículo 512-d cuarter. Se adiciona el numeral 162 al artículo 513 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales tienen como propósito que se consideren como riesgos de trabajo o enfermedad de trabajo las afectaciones a la salud de las y los trabajadores de actividades económicas catalogadas como esenciales derivadas de las enfermedades epidémicas o pandémicas que motiven la declaratoria de contingencia sanitaria por las autoridades competentes. Es nuestro deber irrenunciable luchar por los derechos de las y los trabajadores de México, legislar en pro de su bienestar y garantizar el derecho a la salud. Esta iniciativa abona a la protección de la vida de millones de trabajadoras y trabajadores de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Piña. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Dentro